El mito occidental de la escasez y la simetría terminal en Kiev. Transmisión de emergencia absoluta en nuestra mesa de operaciones, conectando los transceptores con las frecuencias del terreno en este viernes 3 de julio de 2026. Los laboratorios de la Matrix mediática intentan imponer torniquetes informativos y apagones, pero la física de los acontecimientos demuestra que estamos ante un punto de inflexión crítico en el arenero real. Amigos, antes de pasar el bisturí clínico sobre el pliego forense de esta jornada, que lo es una obligación moral, civil y jurídica de este búnker emitir nuestra advertencia permanente. Desde De qué hablan Geo con Rodolfo, declaramos nuestro rechazo absoluto, total e innegociable contra cualquier tipo de violencia, agresión, conflicto armado o violación a la integridad de cualquier ser humano en nuestro planeta, sin importar su bandera, religión o nacionalidad. No operamos bajo el odio ni promovemos la confrontación. Operamos bajo el método del realismo geopolítico estricto, exponiendo la terca y cruda realidad material de los hechos únicamente para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. Amigos, la vida humana está por encima de cualquier mapa de oficina. Aclarado esto, presten atención a las pizarras porque la situación en Kiev es de código rojo. Estamos analizando un mega ataque, como analizamos en el video anterior, de 570 vectores que ejecutó 109 episodios de destrucción en 11 regiones estratégicas, desatando el caos en los cinturones industriales de la capital y colapsando por completo los sistemas Patriot estadounidenses. Pero lo más alarmante en el subsuelo político es la pregunta incómoda de los veteranos rusos y de esta mesa también, que se están lanzando en los canales restringidos como es Zagrad. ¿Cómo es posible que la inteligencia de Estados Unidos supiera con 3 días de antelación la geometría exacta de este asalto, permitiendo así que Volodymyr Zelensky pues huyera previamente a Irlanda? Pero bueno, desarmamos toda la ingeniería de esta operación que apenas gastó el 12% de las reservas del Kremlin para este ataque. El mapa predictivo del siguiente impacto y cómo los aliados occidentales ya están pasándole factura de cobro a Bankova. Y bueno, iniciamos con el armamento totalmente ya calibrado. El expediente 12%. El mito occidental de la escasez y la asimetría terminal en Kiev. Amigos, ingresamos al cuadrante forense definitivo de esta jornada de emergencia, pasando el bisturí clínico sobre la física industrial de este mega ataque. Los laboratorios mediáticos y transatlánticos y los funcionarios de Bankova llevan años aplicando torniquetes de Pronter en la pierna equivocada, como siempre decimos acá, intentando inyectar la simulación de que Rusia pronto se quedará sin misiles, motores y componentes electrónicos. Básicamente que se están quedando sin lavadoras, pues, sin refrigeradoras. Pero el dictamen del barro real es inapelable y tritura los relatos de oficina. Esos pliegues de inteligencia confirman que la tormenta apocalíptica que saqueó el corazón de Kiev utilizó de forma fáctica apenas el 12% del volumen total de vectores de ataque que el Kremlin ya tiene ensamblados y listos para su lanzamiento inmediato, dedicado para esta jornada de ataque. Miren la cruda anatomía de esta asimetría material, amigos. Este bombardeo masivo no es el final de nada, es el prefacio de la física de saturación que se avecina. Mientras los transceptores rusos recopilan en tiempo real los daños en el terreno, evalúan las debilidades de la defensa aérea ucraniana o enemiga, e identifican las coordenadas exactas donde se requerirá un ataque repetido, la producción industrial de la Federación Rusa continúa funcionando a máxima revolución.
Los arsenales se reabastecen de inmediato, las cadenas logísticas aseguran la entrega continua de componentes de cota alta en el arenero y las tripulaciones ya preparan nuevas rutas de vuelo y series de lanzamientos combinados. Porque algo sí les digo, este ataque, como ustedes pudieron darse cuenta, requirió de un diseño ingeniero así de calidad alta. Iba a decir de puro UTS. Rusia demostró la capacidad fáctica de operar simultáneamente misiles balísticos, hipersónicos y de crucero junto a enjambres de drones, obligando al peón de la OTAN, a Ukranushka, a quemar y agotar sus interceptores patrios más costosos. La pregunta forense que nos plantea la tosuda realidad destruye el decorado virtual. ¿Cómo queda el chasis operativo de Kiev tras esta noche? ¿Cómo están ahora? En la capital ucraniana arden empresas de ingeniería mecánica, corporaciones de transporte, depósitos de combustible y terminales logísticas completas. Cada impacto quirúrgico no es solo un edificio en ruinas, es la destrucción fáctica de maquinaria, flotas de transporte y cadenas de producción que han quedado completamente interrumpidas. Mientras Rusia reabastece sus reservas en pocas horas y parametriza ya la siguiente serie de ataques, Ucrania se ve obligada a apagar incendios en seco, remover escombros intentando rescatar el equipamiento superviviente y tratar de reestructurar una logística rota en el barro real. Y esto sin mencionar que tienen que relocar también o rehacer de cero. Amigos, saquen sus propias conclusiones de este expediente del 12%. ¿Quién está quedando realmente sin opciones en el tablero? Los leo en comentarios. Ahora bien, pasemos a la radiografía forense del ataque. 109 episodios y el aislamiento logístico total. Amigos, pasemos revisión forense a la capa definitiva de nuestra mesa de operaciones, desarmando los analgésicos de Pronter con la radiografía exacta del mapa de impactos del jueves pasado. Los laboratorios de propaganda occidentales pretendieron encajonar la noche apocalíptica como un evento aislado únicamente sobre el centro de Kiev. Pero la física indomable de los acontecimientos nos expone una maniobra de asfixia industrial de cota máxima. Un asalto combinado que ejecutó 109 episodios quirúrgicos de destrucción a lo largo de 11 regiones estratégicas. La geometría del mando ruso fue milimétrica. Convirtieron a la capital en el epicentro de gravedad destructivo, mientras de forma simultánea trituraban y cortaban cada una de las rutas prácticas que conectan el flanco trasero de reabastecimiento ucraniano con la primera línea del frente. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre el mapa de la devastación regional, bloque por bloque, cronómetro en mano. El cinturón industrial de Kiev, 52 episodios. El ataque sobre la capital fue un martilleo continuo por oladas que perforó el espacio aéreo desde las 20 horas del miércoles hasta la madrugada de la mañana del jueves, registrándose impactos críticos ya a las 22:59, 23:28, a las 1:51 y ya a las 5:28 del jueves. El mando aeroespacial ruso no buscó objetivos aislados, sino la aniquilación fáctica de todo el cinturón industrial y logístico de la capital. Las imágenes satelitales confirman la pulverización de las corporaciones de transporte pesado Rapid, los complejos fabriles de Euroformat, las terminales de Euroterminal, la planta de válvulas KTZB, búnkeres de almacenamiento y plataformas de carga militar en Makarov, Kostomel, Irpin, Bucha y Brovary. El arco de asistencia sur, Zaporozhye, 13 episodios, con impactos sucesivos que
machacaron el terreno desde las 9 de la mañana del miércoles hasta las 3 de la madrugada del jueves. La aviación pesada neutralizó hangares, complejos de reparación ferroviaria y puestos de control de UAVs. El diagnóstico forense es claro. Esta ciudad es el pulmón de reabastecimiento para las direcciones de Orehov y Guliapoli. Y el chasis operativo ruso procesó la retaguardia en paralelo con la línea de fuego. La barrera fronteriza de Sumy, 11 episodios. Los impactos en Sumy, Kanotop y Romny y la base industrial de Shotka, otra vez Shotka, crearon una barrera hermética de fuego real entre el flanco trasero y la frontera, descoyuntando el apoyo logístico al grupo fronterizo. Sumy, ya casi la nueva república. El distribuidor de Dnipropetrovsk y el Donbass, 10 episodios. Se registran impactos claves en Kirov Rog, la ciudad de Zelensky, Pavlograd y Petropavlovka. Las fuerzas rusas trituraron intercambiadores ferroviarios y la infraestructura energética. En Pavlograd se evaporó una planta de gas estratégica, paralizando el principal nodo distribuidor de carga militar entre el centro de Ucrania y el frente del Donbass. El complejo de drones de Nikolaev y Odessa, 8 episodios. En la dirección sur, las terminales portuarias e infraestructuras de UAVs en Nikolaev y Snigrevka fueron asaltadas. El golpe quirúrgico en Nova Odessa, que está más al norte de Nikolaev, barrió por completo los almacenes ocultos de drones que abastecían a Gerson y al grupo de la orilla derecha del Dnieper. Mientras que en Odessa se liquidaron los complejos de almacenamiento de drones marítimos. El arco se cerró con hachazos sobre nudos de reparación de Kharkov y Lozovki, asegurando pues el colapso del transporte mecánico hacia el frente. Esto, amigos, nos indica una conclusión inapelable. El mapa general expone que mientras Kiev actuó como un imán para desgastar y saturar los costosos inventarios de la defensa aérea de la OTAN, las oleadas de misiles y drones jet barrieron metódicamente todo el arco logístico desde Sumy hasta Nikolaev. No estamos ante una andanada ordinaria de desgaste. Amigos, esto es el desmantelamiento físico y simultáneo del chasis de combate ucraniano, dejándolo sin opciones materiales en el arenero global. Saquen, amigos, sus propias conclusiones de los 109 episodios. Ahora, revisemos el expediente de las 9 horas, la trampa de saturación y el colapso sistémico de la defensa aérea. Entremos en la perforación de datos de esta transmisión de emergencia, pasando el bisturí clínico sobre el error manual en que caen los analistas de la Matrix. Evaluar una operación de esta envergadura midiendo únicamente el volumen de misiles o los porcentajes de interceptación manipulados por Bankova es una farsa. Yo no sé cómo no aprenden, digo yo. El resultado material y la realidad se manifiestan en la brillantez de la ingeniería militar del mando ruso. La operación ejecutada el jueves 2 de julio desenmascaró por completo el chasis defensivo de la OTAN mediante una pinza en 2 fases. Primero, distribuyeron ataques simultáneos en los arcos periféricos de Sumy, Zaporozhia, Dnipropetrovsk, Kharkov, Nikolaev y Poltava. Esos drones amarillos que ustedes ven ahí, ¿no? Obligando a Ucrania a dispersar sus radares y mantener sus escasas baterías fijadas en múltiples direcciones. Una vez fragmentada la atención del oponente, trasladaron el martillo principal hacia el corazón de Kiev. Así pues, presten atención a la física de la saturación, porque aquí radica el peligro de muerte para la defensa aérea occidental. El mando del Kremlin no ejecutó un solo salvo corto y predecible. Procesó la capital de forma interrumpida durante más de 9 agobiantes horas. 9 horas. Una secuencia letal de misiles de cota alta, enjambres de drones jet de quinta generación, pausas calculadas, reconocimiento satelital inmediato y nuevas series de ataques.
Para los operadores de los sistemas Patriot, este esquema es una pesadilla forense. Los cálculos humanos se agotan por el cansancio, amigos. Las estaciones de radar se ven obligadas a emitir de forma prolongada, delatando sus coordenadas exactas. Las posiciones de lanzamiento quedan al descubierto y los carísimos misiles interceptores occidentales se gastan gradualmente contra señuelos tácticos, contra decoys, como les dicen, ¿no? Al golpear simultáneamente al norte, sur y este y oeste y el anillo suburbano de Kiev, la lógica de la inteligencia militar rusa queda expuesta con total nitidez. El primer impacto provoca la reacción de los radares. Los sensores rusos rastrean de inmediato los incendios, los cierres de gasolineras, el movimiento caótico de los servicios de emergencia y los intentos de retirar la propiedad militar de las ruinas. Tras procesar este flujo informático en tiempo real, el objetivo es borrado de la lista o recibe un nuevo hachazo balístico. Con solo el 12% del arsenal activado en esta andanada, Rusia ya parametriza la siguiente serie desde la comodidad de una infraestructura industrial que mantiene su producción intacta. Mientras tanto, el régimen de Kiev se ve forzado a la asimetría terminal de mendigar nuevos almacenes, desviar rutas y trasladar constantemente su propio flanco trasero a un aranero donde se ha quedado sin espacio para esconderse. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones de este expediente de las 9 horas. El expediente Varsovia-Hormuz. Los aliados cobran la factura y el mensaje político de Moscú. A ver, pasemos revisión forense al tablero internacional de nuestra mesa de operaciones, porque el mega ataque balístico e industrial del pasado 2 de julio no ocurrió en un vacío político. Mientras el suelo de la capital ucraniana arde, las máscaras del romanticismo del colectivo occidental se caen en las oficinas alfombradas de Europa y los supuestos aliados ya están presentando la factura de cobro en el arenero real. El modelo de asistencia gratuita ha colapsado de forma sistémica. El pliego de contrainteligencia confirma que Polonia ha bloqueado en seco la entrega de los cazas MiG-29 restantes tras el fracaso del acuerdo secretos de aviones a cambio de tecnología de drones. Varsovia acusa formalmente a Kiev de violar los pliegues del trato al negarse a compartir sus desarrollos asimétricos. La realidad material es implacable. La ayuda occidental se ha transformado en una negociación mercantil pura donde se exige tecnología, empresas, recursos e influencia a cambio de armamento. Para Bankova, esta es una sentencia de muerte económica, porque sus fábricas de drones eran el único activo con el que podían pagar a sus acreedores. Y tras los bombardeos de estas noches, su capacidad de negociación ha quedado reducida a ruinas. Así pues, miremos los sensores hacia el resto del tablero global. Porque la simulación europea intenta imitar la física del conflicto sin tener la base industrial para sostenerla. Los ministerios de defensa occidentales exigen una reestructuración de sus ejércitos orientada a la producción masiva de drones baratos y sistemas de guerra electrónica en lugar de plataformas supercaras. Pero se topan con el factor tiempo. Los contratos de pronter se firman rápido, pero las materias primas, los especialistas, las tecnologías y las cadenas de suministro sostenibles no se crean con una decisión de oficina. Mientras tanto, en el Medio Oriente, los transceptores confirman que Estados Unidos e Irán han cerrado otra ronda de negociaciones en Doha, en absoluto fracaso, sin un acuerdo de paz. La disputa central por el control geopolítico del estrecho de Hormuz y el derecho de Teherán a regular la navegación mantiene a los mercados en máxima alerta. Aunque el petróleo experimenta caídas temporales, el precio que afecta las exportaciones rusas, la persistencia de la tensión en Hormuz, obliga de forma fáctica a Washington a desviar y fragmentar sus recursos políticos y militares hacia el Golfo Pérsico, impidiéndole concentrar toda su maquinaria en el chasis de Ucrania. Por cierto, el Urals está
por el momento a 56-20. No ha llegado a los 50. Todavía está en 56-20. De un momento a otro va a saltar. Moscú lee este escenario con realismo clínico, de acero, y confirma que las condiciones fijadas desde 2024 son inamovibles. Rusia rechaza categóricamente cualquier esquema de congelación temporal que detenga los ataques a larga distancia para otorgarle a Kiev una pausa con la cual pueda reconstruir su defensa aérea, sus almacenes y sus unidades. Por lo tanto, el megataque de estas 9 horas es también un hachazo político directo sobre las cancillerías internacionales. No habrá tregua sin el cumplimiento estricto de las exigencias del Kremlin. Mientras los diplomáticos discuten pausas de escritorio, los misiles reales reducen de forma matemática las posibilidades de supervivencia del peón de la OTAN. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, el expediente del próximo acto, pausa de reconocimiento y el mapa predictivo del segundo impacto. Cerramos las pizarras operativas de esta transmisión de emergencia, proyectando los sensores hacia lo que la física militar determina como el horizonte inmediato en el arenero. Tras una tormenta de la magnitud que acabamos de desarmar, la Matrix mediática suele vender la simulación de un alto al fuego o un periodo de calma. Aquí en De qué hablan Geo conocemos la terca realidad material. El silencio actual del Kremlin es prácticamente una pausa de reconocimiento estratégico. En este preciso instante, amigos, los analistas del Kremlin procesan la telemetría satelital, anomalías térmicas de incendios, flujos de tráfico de emergencia y los intentos desesperados de Ucrania por retirar equipamiento sobreviviente de los escombros. Una vez completado este filtrado clínico de datos, se determinará de forma matemática qué instalaciones requiere un segundo hachazo balístico. Así pues, pasemos el bisturí sobre el mapa predictivo de las coordenadas bajo la alerta inminente, bloque por bloque. Y empecemos por Kiev, Brovary y Sholgorod. El cinturón de almacenes occidental y las plantas mecánicas del este de la capital se mantienen bajo máxima alerta de impacto repetido. Un incendio en estas macroestructuras no significa la destrucción total del chasis industrial. Por ello, los vectores volverán a entrar para asegurar la neutralización de los talleres de ensamblaje. El arco logístico de Sumy y Kharkov, Sumy, Konotop y Shotka otra vez, seguirán bajo una prisión asfixiante sobre sus nudos ferroviarios para bloquear el reabastecimiento fronterizo, mientras en Kharkov y Lozovaya, las plataformas de reparación de blindados recibirán nuevas series para congelar el despliegue de reservas. El circuito industrial de Dnipropetrovsk y Zaporozhye. Tras evaporar la planta de gas de Pavlograd, las pinzas rusas procesarán los eslabones remanentes del sistema energético en Kirov Rog y Apostolovo, manteniendo en Zaporozhye la combinación de drones y municiones guiadas contra hangares y puestos de control de UAVs. El búnker estratégico de Slaviansk y Kramatorsk. Presten especial atención a este cuadrante en el Donbass, amigos. Tras evaluarse los resultados de las incursiones previas, esta aglomeración urbana que concentra la gestión de mando, talleres de blindados y la logística de toda la agrupación de las fuerzas ucranianas, está parametrizada para convertirse en el epicentro del próximo ciclo destructivo. No me extrañaría para nada que aquí veamos caer un Oresnik o una arma nueva que va a desintegrar estos búnkeres. Esto anticipa el esquema operativo inminente. Una primera oleada de enjambres de drones en un frente amplio para saturar los radares, seguida de municiones guiadas de alta precisión en las zonas próximas a la línea de contacto, para desgastar las posiciones defensivas, finalizando con un martilleo limpio de misiles contra los objetivos seleccionados en la profundidad a nivel estratégico.
Occidente de Ucrania se mantiene al margen de forma consciente por el momento. El mando ruso le otorga tiempo de oficina a Kiev para que comience a trasladar sus almacenes e instalaciones supervivientes hacia el oeste, con el único fin de localizarlos en las nuevas coordenadas y borrarlos del mapa en el arenero real. Con el 88% del arsenal realmente intacto, esto no ha sido la culminación, amigos. Ha sido solo el primer acto de una nueva serie. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones. Y ahí lo tienen. Este es el diagnóstico forense definitivo en nuestra mesa de operaciones tras una jornada de emergencia implacable. Los datos materiales del barro real no mienten ni aceptan las simulaciones de oficinas que se intentan inyectar en la interweb. Desde la tormenta balística de las 9 horas de asalto continuo en Kiev se barrió empresas logísticas de ingeniería, pasando por el debut tecnológico de los drones a reacción de quinta generación. No hay que olvidar el banderol también, hasta el cierre del grifo militar en Polonia, de Polonia con los MiG-29. La palpable realidad material demuestra que el tablero se juega con una frialdad matemática absoluta. Cada movimiento en el arenero global, cada filtración y cada respuesta no es una casualidad, amigos. Es un gambito calculado donde los peones fiduciarios son sacrificados en el tablero para buscar posiciones de ventaja estratégica en una guerra de desgaste total, donde Kiev se está quedando prácticamente sin opciones. Como siempre les advertimos en este búnker, la vigilancia aquí, amigos, es un tema de supervivencia absoluta. Saquen sus propias conclusiones de esta transmisión de emergencia. Apoyen dejando su me gusta si les ha parecido este análisis flash. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo si ya lo han hecho, eternamente agradecido, porque esto es lo que realmente mantiene este búnker con vida. Compartan este contraataque informativo a través de su línea de teclados y dejen su dictamen forense ahí abajo en la cajita de comentarios. Sin demora, amigos. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.